Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Todo sucedió muy rápido. No podía creer lo que ella dijo que hizo. Honestamente, supe que estaba en un gran problema cuando los vi salir del crucero cogidos del brazo. Pero escucharlo de ella fue insoportable. Tal vez debería haberla echado en ese momento. Pero ella era mi vida. Viví para ella y la amé mucho. Cuando ella dijo con calma que no se arrepentía de su aventura, fue como un cuchillo en el corazón. Si ella se hubiera arrepentido y nunca los hubiera vuelto a ver, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Inicialmente, fue mi amor por ella lo que me hizo perdonarla por engañarla. Nunca quise perderla. Nunca. Ella lo era todo para mí. Cuando Millie dijo que quería irse con ellos, supe lo que significaba. A pesar de lo que dijo, liberó una ira que nunca antes había sentido. Y ahora ese amor es cosa del pasado. Bueno, quizás no. Todavía la amaba tanto que me dolía. Pero no tanto como el dolor que ella me causó. Cuando preguntó si podía irse con ellos de nuevo, dijo todas las cosas equivocadas para salvar nuestro matrimonio. Y era obvio que ella no me conocía bien después de todos nuestros años juntos. Si ella pensara que estaría feliz con lo que estaba pasando. La situación solo empeoró cuando escuché las grabaciones de sus conversaciones telefónicas con Donna. Y se enteró de que todo esto había sido planeado en el barco. Donna le dijo a Millie que estaría dispuesta a aceptar su aventura. Y que nunca haría otra cosa que rogarle que se quedara porque llevábamos casados 40 años. Agregó que estaría demasiado asustada para perderla. Tal vez ella tenía razón después de todo. Excepto que ella no sabía nada sobre los demonios que desataron cuando me engañaron. Y mi necesidad de venganza por lo que hicieron. Recordé a mi personaje favorito de la obra de William Shakespeare que fue engañado. Y entonces juré que esto nunca me pasaría a mí. Pensé que era un buen modelo a seguir. Tan pronto como cruzamos la puerta después de regresar del barco, comencé mi plan en caso de que mi vida saliera mal. Y esto sucedió cuando ella me dijo todo lo que no quería escuchar. Pero luego solo empeoró. Mucho peor. ¿Cómo pudo hacerme esto? Pensé en lo que tendría que hacer de camino a casa. Pero todavía tenía muchos detalles que resolver. Si pensara que nuestro matrimonio había terminado. Ya tenía fotos de cerca de ellos en cubierta y bajando por la rampa. Y luego despedidas mientras tomaban caminos separados. Tomé estas fotos con mi confiable cámara digital Nikon. Con un teleobjetivo decente de ellos intercambiando besos y abrazos, así que sabía que la calidad y claridad de las fotos sería buena. Pero lo más importante, tenía fotos claras de la identificación de su tripulación con su nombre. Resultó ser un buen movimiento. Millie se negó a darme su nombre completo, diciendo, «Ven, por favor, confía en mí. Su nombre no es importante porque nunca lo volveré a ver». Estas palabras aún resuenan en mis oídos. Ella debe haber estado un poco preocupada de que pudiera tratar de encontrarlo si lo descubría. Oh, bueno, lo hice, y terminó pagando. También tomé algunas fotos de su amigo con Donna. En ese momento, no estaba seguro de su papel. Si Millie pensaba que yo era frío y distante de camino a casa, todavía no conocía al monstruo que había en mí, y yo sabía que no le agradaría. En el fondo, no quería perderla, pero quería que ella tomara la decisión final. Podría haberla confrontado cuando descubrí que todo esto estaba planeado, pero entonces siempre me preguntaría si ella permanecería fiel por el resto de nuestras vidas. Bueno, las reglas del juego cambiaron tan pronto como ella preguntó si podía irse con ellas. Justo después de que ella confesara su aventura. Y recordé la frase de la vieja película de Sherlock Holmes en la que decía, «Sigue el juego». Cuando llegamos a casa, inventé la excusa de que bajaría al sótano a tomar una botella de vino mientras discutíamos lo sucedido y si podía perdonarla. Dios sabe que quise y lo hice. Eso. Realmente lo hice.
Pero luego vino una llamada telefónica. ¿Ella pensó que yo era un debilucho, listo para aceptar su aventura? Mientras estaba en el sótano, activé por voz el teléfono y las cámaras de video en toda la casa en caso de que él pasara un día mientras yo estaba en el trabajo. Quería escribir todo lo que dijo en caso de que lo necesitara más tarde. Y lo que es más importante, necesitaba saber la verdad. Sabía que ella no me estaba contando todo, y vi que estaba mintiendo. Estaba escrito en toda su cara. Me molesté cuando Donna llamó, y Millie se volvió hacia mí y me preguntó si podía irse con ellos en unas pocas semanas. Durante un fin de semana largo, pensé que mi vida había terminado. Ella solo prometió que lo arreglaría todo. Y luego, ¡bam! Ella me golpeó a escondidas. No podía entender cómo Millie podía desperdiciar 40 años de su vida tan fácilmente. En cuestión de minutos, ella me destruyó por completo. Dios, qué enojado estaba. Necesitaba salir de casa antes de hacer algo de lo que me arrepentiría. Afortunadamente, no había bebido demasiado, agarré las llaves de mi auto y salí por la puerta. En el camino, me di la vuelta y Millie, por favor, no hagas esto. Dijiste que no significaba nada para ti. Eres un adulto y responsable de tus acciones, y debes recordar que te amo. No creo que pueda perdonarte si te vas con ellos de nuevo. Obviamente, mis palabras y mis sentimientos no significaban nada para ella. Ella tomó su decisión mucho antes de eso. Recordé lo que dijo. No me arrepiento de este asunto, de cómo mis palabras pudieron hacer que ella cambiara de opinión. Pero sabía que tenía que darle una oportunidad. Conduje por la ciudad durante mucho tiempo, enojándome cada minuto, y finalmente me detuve en un bar para no suicidarme en un accidente automovilístico. No he estado allí por mucho tiempo. Al entrar, vi a un viejo conocido sentado solo en una cabina tranquila. Probablemente era el detective privado más sospechoso de la ciudad. Me miró a la cara y me llamó, pidiéndome un whisky. Me sorprendió que recordara que estaba bebiendo. No le llevó mucho tiempo lograr que le contara lo sucedido. Me preguntó qué iba a hacer, y le dije que quería que los cuatro sufrieran por lo que habían hecho y por lo que me iban a hacer a mí. No tenía intención de ser un cornudo, ni ahora ni por el resto de mi vida. Él era bueno en los negocios y me dirigió en la dirección que pensé que quería ir preguntándome si sabía quiénes eran. Le dije que Millie probablemente estaba preocupada por lo que haría y se negó a decirme sus nombres completos. Pero tenía algunas fotografías. Se volvió hacia mí y me susurró, ¿solo quieres un poco de dolor o una venganza total? Mi respuesta fue rápida y simplemente dije extrema. Lo vi sonreír cuando me preguntó en qué cosas en particular estaba pensando. Todo esto significaba más trabajo para él. También odiaba a las esposas infieles. Le dije lo que estaba pensando, y luego me sugirió que fuera a casa y lo viera mañana para que pudiéramos desarrollar mis ideas y discutir la organización y el dolor extremo por ellas. Y el costo. Sabía que ahora me gustaba por una razón. Pasé poco tiempo con él porque tenía amigos muy dudosos. Por un precio determinado, podrían convertirse en mis amigos. Cuando llegué a casa, Millie no estaba abajo, así que bajé al sótano y escuché su conversación con Donna, que fue grabada, lo que confirmó mis sospechas de que todo había sido planeado. Millie le dijo a Donna que las cosas no salieron según lo planeado, y sospeché que estaba teniendo una aventura. Y ella confesó. Ella pensó que la perdoné cuando llamó y preguntó por el fin de semana. Y luego volví a tener mucho frío y salí de casa. Millie estaba preocupada de que pudiera divorciarme de ella si continuaban. Pero Donna rápidamente la tranquilizó diciéndole que habíamos estado casados durante 40 años y que no la dejaría y moriría como un anciano solitario. Donna fue más allá y sugirió que Millie, por otro lado, podría divorciarse de mí y robarme si las cosas se ponían difíciles. Y luego podría casarse con Eric si quisiera. Pude escuchar en la voz de Millie que ella no quería esto. Ella estaba allí por la emoción y la diversión.
Donna terminó diciendo que me conocía lo suficientemente bien como para saber que mientras Millie no me privara del sexo, no me quejaría. Solo era un hombre. Ella enfatizó que era importante que Millie durmiera conmigo esa noche para que volviera a encarrilarme. Me preguntaba si la promesa de Millie de una gran noche de sexo caliente era porque todavía me amaba. ¿O fue solo un intento planeado y patético? Ahora todos podían arder en el infierno porque ya no era importante para mí. ¿Realmente pensó que me daría por vencido y lo superaría? No. Es muy poco probable. Cerré todos los registros y subí las escaleras. Millie yacía desnuda en la cama esperándome. Dios, ella era hermosa. No parecía que tuviera 59 años. De hecho, ni siquiera parecía tener 45 años. Vi que no estaba durmiendo, así que le pregunté, ¿qué has decidido? Ella respondió tímidamente, ya han reservado el chalet, y sería estúpido perderlo. Entonces no pasará nada. Lo prometo. Eric no significa nada para mí. No dejaré que me toque más. Es solo un fin de semana con amigos para divertirse. No podía creer las tonterías que estaba escupiendo después de lo que había escuchado en el sótano. Y yo respondí. Millie, estaba dispuesto a perdonarte por hacer trampa en el crucero. Pero si te vas con ellos de nuevo, hay muchas posibilidades de que nuestro matrimonio termine. Ella respondió rápidamente. Tienes que aprender a confiar en mí, Ben. Esto fortalecerá nuestro matrimonio. Ben, eres el único hombre al que amo. Tú lo sabes. Esto es una completa tontería, pensé. Pero tuve que decirlo en voz alta. Millie debió pensar que podía salirse con la suya, y yo estaba demasiado asustada para detenerla. Ella me hizo señas hacia ella. Me metí en la cama y la ignoré. Me quedé allí de espaldas a ella. Millie se sorprendió. Ella debería haber captado la indirecta y empezar a preocuparse. Desafortunadamente, ella se apegó a su plan. Ella sollozó en silencio mientras yo me dormía. Tuve pesadillas toda la noche. Mi amor por ella se convirtió en disgusto. Al menos por esta noche. Solíamos ir a la iglesia todos los domingos por la mañana. Pero para cuando Millie se despertó, yo ya no estaba. Me reí cuando le dije que los hombres les habían dicho a Donna y Millie que eran solteras e incluso hablaron de casarse. Eran unos verdaderos tontos. Aprendimos mucho sobre ellos en un par de horas, pero necesitábamos más información para que funcionara. Discutimos la posibilidad de enseñarles a ambos hombres una lección físicamente, y pensé que sería una gran idea. Realmente me gustó. Dijo que me haría saber cuándo sucedió esto para que pudiera tener una buena coartada con testigos confiables que testificarían que yo no estaba allí y que no estaba involucrado. Era caro, pero sus amigos garantizaban su trabajo. Dije que debería suceder después del fin de semana del Día del Trabajo. Quería asegurarme de que Millie cumpliera su palabra y se negara a tener sexo con ellos. Podría haber salvado mi matrimonio. Todavía necesitaba lidiar con su amiga que los estaba ayudando a engañarme. Le pregunté si conocía a alguien que pudiera incendiar el edificio por mí. Estaba bromeando cuando dije esto para que no pensara que era excesivo. Por alguna razón, miró a su alrededor como si estuviera comprobando si había alguien más en la oficina, luego dijo en voz baja, tengo un amigo que está en libertad bajo fianza en este momento y tiene antecedentes de incendio provocado tan largos como tu brazo. Es un verdadero pirómano, pero sabe lo que hace. Comparecerá ante el tribunal el próximo mes por otro cargo de incendio provocado. Irá a la cárcel de cualquier manera, pero es posible que necesite ayuda para pagar un abogado. Le pregunté si se podía confiar en él y me dijo que era su hermano y que, por unos $1 extra, nunca se mencionaría mi nombre. Eso fue suficiente para mí. Planeamos todo como una operación militar. Le di el número de celular de Donna y una foto que había preparado y le sugerí que comprara un teléfono celular prepago único para su hermano. Le conté mi plan,
que el domingo por la mañana, alrededor de las 10 a.m. del fin de semana del día del trabajo, le enviaría a Donna un mensaje como asegúrate de estar libre a las 11 p.m. de esta noche. Puedes detener esto en cualquier momento antes de cambiar de opinión. Si ella le devuelve la llamada, él podría decirle que marcó el número equivocado. Luego, después de prender fuego al trabajo de Donna y a su apartamento de arriba, debe enviar otro mensaje. Trabajo hecho. Nos vemos para el acuerdo el martes por la noche. Según lo acordado, luego discutimos los beneficios de que atrapen a su hermano y asuman la culpa, o si todo salió bien, de que se comunique con la compañía de seguros para llegar a un acuerdo con la fiscalía. Su hermano confiaba en que lo atraparían si usaba el mismo método, y tal vez podría negociar y culpar a Donna como la mente maestra de que tendrán su número de teléfono con un historial de mensajes para ella. Incluso podría obtener menos tiempo en la primera carga si tiene suerte y se comporta correctamente. Esto resolvió el problema de Donna. Con un poco de suerte, pasará algún tiempo en la cárcel por su participación, y el costo de un buen abogado la llevará a la bancarrota. En el peor de los casos, se quedaría sin trabajo, sin casa, sin seguro y sin todo lo que tenía. Sabíamos que sus hombres vivían en otra ciudad, y mi investigador privado dijo que tenía un amigo allí que podía vigilarlos y nos informaría rápidamente para que pudiéramos llevar a cabo otra fase de mi plan de venganza. Cuesta dinero, por supuesto, pero ¿no vale todo? Lo curioso era que estaba pagando todo esto con nuestros ahorros compartidos, de modo que si terminábamos divorciándonos, ella también ayudaría a pagar la evidencia de su engaño. Estaba segura de que no tendríamos suficiente tiempo. Llamó a su amigo, otro investigador privado, y le envió fotos, sus nombres y lo que ya sabíamos sobre ellos. Lo escuché por teléfono mientras descargaba los archivos adjuntos y leía el correo electrónico. Esta fue una suerte increíble, ya que él ya sabía de ellos. Los cuidó por otro marido desafortunado. Estaban ocupados, ¿no? El marco de tiempo nuevamente se veía bien para lo que quería hacer cuando nos dijo que se reunían todos los martes por la noche en el mismo bar de la ciudad y seducían a cualquier mujer que realmente se consideraran un regalo de Dios para todas las mujeres. Ahora. También teníamos una cita el martes después del fin de semana. No quería alargar esto demasiado. Escuché atentamente cuando se confirmó su contrato por teléfono con profesionales de fuera de la ciudad. Los detalles se enviarán más tarde, después de que me vaya. Creo que estaban trabajando bajo la suposición de que lo que no conozco no puede lastimarme a mí ni a ellos. No estaba seguro de cuántas visitas más podría recibir mi cuenta bancaria. Pero le dije que necesitaba pruebas de su fin de semana en el chalet. Fotos, audio, video, lo que pudiera conseguir. Quería demandarlos por hacer trampa en el divorcio. Dijo que para instalar correctamente el equipo de vigilancia, tendría que alquilar un chalet a mediados de semana para que todo se instalara correctamente. Cuando estuve de acuerdo, me preguntó si me gustaría ir de vacaciones con él. Pero dije que no podía soportar la idea y me negué. Por supuesto que costaría más, pero supe que valdría la pena cuando la segunda carta de Eric Milli me destruyó por completo. Una cosa es saber que tu esposa de 40 años de matrimonio te engañó. Pero incluyó varias fotos digitales con la carta. Definitivamente adjuntaré una o tal vez todas estas fotografías a los papeles del divorcio. Estaba seguro de que sus esposas también los apreciarían. Cuando les entregaron los sobres, probablemente el jueves o viernes en el hospital. Decidimos incluir DVD y fotos del fin de semana, así como una carta de la clínica de ETS notificándoles que sus maridos probablemente les habían dado una ETS y que deberían ir a la clínica más cercana de inmediato. Me sorprendió cómo pudo arreglarlo, pero ya había aprendido que se puede hacer mucho con dinero. Nada cambió en casa. Seguí pidiéndole a Millie que no se fuera, y ella seguía diciendo que debería confiar en ella y que esto fortalecería nuestra relación. Tuve relaciones sexuales con ella varias veces, pero no hubo placer en ello. Extrañaba el amor y la ternura. Los resultados de las pruebas de todas y cada una de las ETS dieron negativo, por lo que estaba agradecida,
pero sabía que después del fin de semana, mi vida estaría en crisis. Finalmente, escuché de mi investigador privado. Disfrutó de su pequeño descanso. Por supuesto, tendría que quedarse más tiempo para capturar la información transmitida desde el chalet y recuperar las cámaras después de que se fueran. Pero no costaría dinero extra porque tenía una clave duplicada hecha para acceder. El fin de semana largo llegó demasiado rápido, y el viernes por la mañana llegó antes de lo que esperaba. De las conversaciones telefónicas de medianoche, me di cuenta de que realmente creía que estaría feliz de llevarla a ella y a Donna al aeropuerto si así lo pedía. Ella siguió todas las instrucciones de Donna y esperaba que yo estuviera entusiasmado por ayudarla. Le di a Millie una última oportunidad y le pedí que cambiara de opinión y no se fuera. Ella dijo que era demasiado tarde ya que ya había empacado y que todo estaba reservado y pagado. Así que necesitaba confiar en ella y ella arreglaría todo cuando llegara a casa el lunes por la noche. Eso era lo último que necesitaba. Cuando me fui, ella se quedó en la puerta del garaje esperando a que recogiera sus maletas y las llevara al auto. Ni siquiera se molestó en preguntar si los tomaría. Me detuve frente a ella y le pregunté de nuevo, por favor, no te vayas, Millie. Hemos tenido demasiados buenos años para que arruines todo. No quiero perderte. Ella simplemente lo rechazó y respondió, no seas estúpido, ven. No me perderás. Nunca te dejaré por otra persona. Me voy, y eso es todo. Realmente no hay nada que puedas hacer al respecto. Es algo que necesito hacer. Esto es para nosotros. Confía en mí por una vez en tu vida. ¿Cómo pudo decir eso? Tal vez si no hubiera leído sus cartas y mensajes, habría creído y confiado en ella. Nuestro matrimonio estaba a punto de caer en un profundo abismo. La sorprendí. Cuando pasé y me subí a mi auto, presionando el control remoto de la puerta, ella gritó, ven, necesito que me lleven. Estaba tan decepcionada y enojada porque ella todavía tenía la intención de seguir engañándome que le dije que me fuera al infierno. Y me fui, dejándola llorando, regresé a la casa oscura y fría. Millie se fue después de todo. Ella debería haberse dado cuenta de lo enojada que estaba, pero fue de todos modos. Ahora ella pagará. Todos pagarán. Quizás todavía había una oportunidad. Fui al sótano a escuchar las cintas telefónicas de ella llamando a Donna y contándole lo sucedido. Millie le dijo que le juré por primera vez en nuestras vidas y luego me fui, dejándola parada. Ahora necesitaban un taxi. Millie le confió a Donna que pensaba que el fin de semana podría ser un gran error y que estaba preocupada por mi comportamiento. Dios, qué mujer tan perspicaz. Quizás todavía haya una oportunidad. Donna la tranquilizó diciéndole que el lunes por la noche estaría en el aeropuerto esperándola y que todo estaría bien. Que recuperaré el sentido cuando me dé cuenta de cuánto la extraño y no quiero perderla. No podía creer que Millie pudiera ser tan ingenua y estúpida. Realmente no quería perderla e intenté llamarla por teléfono celular, rogándole que cambiara de opinión. Pero el teléfono sonaba y luego iba al correo de voz. En el fondo, sabía que llegaba tarde y no dejé un mensaje. A altas horas de la noche, me despertó una llamada y recé para que Millie estuviera decidida a regresar a casa. Pero fue mi investigador privado quien informó que habían comenzado su fiesta libertina y ya había enviado algunas fotos y videos a mi correo electrónico como prueba. Le di las gracias, sabiendo que mañana por la mañana visitaría a mi abogado de divorcios a primera hora. Entonces comencé a llorar. El sábado por la mañana, me senté frente a la computadora para pagar y cerrar todas nuestras tarjetas de crédito compartidas. Tenía tarjetas personales que usaba para trabajar, así que no me preocupaba por ellas. Luego transferí los ahorros restantes de nuestra cuenta conjunta a mi cuenta personal, que usé para ocultar mis compras navideñas para Millie y cosas así. Sabía que la estaba dejando sin nada. Creyendo que el divorcio continuaría, le entregué las fotos que me enviaron anoche para que las incluyera en los papeles de divorcio.
Así Millie sabría cuán honesta era y que me había mentido conscientemente. Ya habíamos pasado muchas horas juntos durante las semanas anteriores, habiendo decidido actuar solo en caso de que ella volviera a engañarme. Los documentos ya estaban firmados y presentados ante el tribunal, así que solo faltaba notificarlos. Sabía por las conversaciones telefónicas de Millie qué vuelo tomaría y cuándo llegaría. Así que pasé esta información a mi abogado. Supuse que Millie me escribiría con detalles de la hora de llegada el lunes, pero sabía que no le respondería. Me resultaba divertido pensar en cómo Donna decía que yo, siendo obediente, aceptaría con gusto recibirlos. Aún no se habían ocupado de decírmelo, pero iba a estar allí, aunque no para recogerlos. Le dije que quería ver su cara cuando se diera cuenta de que nuestro matrimonio había terminado por lo que ella hizo. Estaría cerca y definitivamente la dejaría verme irme. Dejándola sola. Añadí que iba a cambiar todas las cerraduras de la casa y que ya no me importaba dónde durmiera. Todas sus pertenencias y objetos personales estarían en bolsas de basura en el porche cuando regresara. Él ya sabía que mi detective privado le informaría cuándo y dónde se podría notificar a sus amantes. No podíamos decírselo, por supuesto, pero sabía que sucedería en el hospital, probablemente el jueves o viernes. No estábamos seguros. Supuse que mi abogado también lo adivinaría si era uno de sus amigos. Siempre que eso sucediera, teníamos que asegurarnos de que sus familias y jefes estuvieran con ellos cuando ocurriera. No esperaba que el resto de mi vida fuera así. Si el sábado fue alguna indicación de cómo me sentiría, el domingo fue igual de malo hasta que nuestra vecina viuda llamó a mi puerta. Vicky me había visto alterado a través de la ventana más temprano ese día y vino a ver si estaba bien. Fui honesto con ella, y mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas mientras le explicaba que Millie me había dejado para pasar el fin de semana con dos Méndez. Le rogué todos los días durante las últimas 3 semanas que no lo hiciera, pero ella insistió. También le conté que Millie había dicho que no se arrepentía de haber tenido un amorío en el crucero. Vicky preguntó si estaba seguro, y le mostré una foto muy reveladora de la noche del viernes. La conocía lo suficiente para saber que no se ofendería, y le dije que iba a solicitar el divorcio. Cuando Millie regresó al aeropuerto el lunes por la noche porque se había ido con ellos nuevamente, Vicky puso su mano sobre la mía y me dijo que le gustaba y que si me sentía solo, podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. Luego me sorprendió al decir que su hermano menor, un policía, y su esposa vendrían a cenar y que tenía suficiente comida y esperaba que me uniera a ellos. Los había conocido antes en el funeral de su esposo hace un par de años y me llevaba bien con ellos. En cualquier caso, no podía rechazar la oferta de una cena deliciosa. Estábamos disfrutando del Oporto Vinti que había traído cuando escuchamos la sirena de un camión de bomberos a lo lejos, y miré por la ventana para ver un resplandor naranja brillante al norte. Me di cuenta de que había olvidado el incendio y recibí accidentalmente la coartada perfecta. Debe haber ardido con intensidad, ya que había estado ardiendo durante mucho tiempo. El lunes, no pude resistir la tentación de pasar por lo que quedaba. Debo admitir que el trabajo se hizo bien y todo lo que quedaba eran ruinas humeantes. Vicky debe haber estado preocupada por mí, y pasamos el resto del día simplemente caminando por el parque y hablando sobre lo que Millie había hecho en el crucero y durante su fin de semana. Me preguntó cómo sabía tanto, y le dije que Millie misma me contó lo que ocurrió en el crucero, pensando que me gustaría. Y luego el detective privado reveló el resto de los detalles. Cenamos en un buen restaurante de la ciudad, y le dije que necesitaba atender algunos asuntos, y ella entendió. La llevé a casa, y ella me dio un suave beso en la mejilla, tratando de no asustarme. Sus intenciones eran claras. Ella estaba muy sola, y había pasado mucho tiempo. Su mano izquierda tocó mi otra mejilla, y me recordó que estaría ahí para mí. Sabía por nuestra conversación que aún amaba a Millie. Aunque deseaba ver el dolor en el rostro de Millie cuando se diera cuenta de cuán estúpida y egoísta había sido, temía el momento en que se le notificaran los papeles de divorcio. Pero estuve allí. Lo único que temía más era ver todas las pruebas de su infidelidad.
cuando mi detective privado regresó durante el día, Millie envió un mensaje con detalles de su llegada, pero no respondí. Estaba en el aeropuerto temprano y establecí rápidamente quién sería el encargado de entregar los papeles de divorcio. Llevaba un traje y corbata negros y seguía mirando el tablero de llegadas, luego su reloj, y finalmente la fotografía en su otra mano. De repente, la vi y supe que se lo estaba pasando bien. La observé reír con Donna mientras salían juntas del área de seguridad. Miraba a su alrededor, buscándome. Donna prometió que yo estaría allí para recibirla con los brazos abiertos. Sé que me vio. Su rostro se iluminó al pensar que todo lo que Donna había dicho era verdad y que ahora todo sería aún mejor. Después de lo que había hecho durante el fin de semana, ahora tenía lo mejor de ambos mundos. Justo había levantado la mano para saludarme cuando el alguacil se acercó a ella y le habló. Ella asintió en respuesta y recibió los documentos. Así de simple. Miró el sobre, sin entender lo que le habían entregado, y lo abrió. Le tomó un minuto darse cuenta de que su vida conmigo había terminado, y cayó al suelo como una buena esposa. Me quedé a su lado para asegurarme de que estuviera bien mientras la gente se aglomeraba alrededor de ella. Aún quería que ella me viera darme la vuelta y alejarme. Pronto estaba sentada en una silla, bebiendo agua que un empleado del aeropuerto le había traído. Observé cómo hojeaba los papeles de nuevo para asegurarse de que eran efectivamente papeles de divorcio y luego sacó una de las muchas fotos grandes de la noche del viernes y vio que sabía lo que había estado haciendo todo el fin de semana. Se dio cuenta de que había roto completamente mi confianza después de prometer cada noche desde que regresó del crucero que nadie la tocaría y que podía confiar en ella. Millie estaba llorando ahora mientras me llamaba. Y vi a Donna buscándome entre la multitud de familias que esperaban a sus seres queridos. Sabía que Millie podía verme. Me reconoció de inmediato y observó cómo sacudía lentamente la cabeza, le daba la espalda y me alejaba. Ella seguía llamándome. Era tan patético escuchar sus súplicas de perdón y declaraciones de amor. La parte de mí que aún la amaba quería acurrucarse y morir. Mientras salía del edificio, al volverme, vi que ella seguía llorando, tal vez por última vez. Ahora esperaba que finalmente entendiera el dolor que me había causado. Nunca olvidaré la expresión de completa agonía en su rostro. No estoy seguro, pero sentí una pequeña sensación de satisfacción antes de llegar al coche, sabiendo que Donna pronto descubriría que todo lo que le quedaba era su maleta, y que pronto podría estar usando un traje naranja en prisión. Estaba en el coche y conduciendo a casa cuando mi teléfono celular comenzó a sonar. Sonó hasta que respondí. La casa estaba asegurada. Incluso las persianas estaban cerradas para entonces. Estaba listo para escuchar sus patéticas excusas. Por supuesto, escuché todo lo que uno esperaría de una guía de esposas infieles, si es que existiera. Sobre lo arrepentida que estaba y cómo nunca volvería a irse sin mí. Por supuesto, Eric y Theo no significaban nada para ella. Era solo por el sexo. Nunca los volvería a ver. Lo hizo para que mejoráramos nuestra relación. Dios, era tan predecible y lloraba diciendo que quería salvar nuestro matrimonio y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para expiar su culpa. Dijo que lamentaba lo que había pasado esta vez, pero ya era tarde. Estaba a punto de colgar sin decir una palabra, pero necesitaba hablar y tratar de hacerle entender lo que había hecho. Así que dije, durante 3 semanas, Millie, he estado tratando de decirte que si te vas, todo cambiará entre nosotros. Y recuerdas que te rogué repetidamente que no te fueras, pero no escuchaste nada de lo que dije. Así que ahora pagarás por tu adulterio. Dios puede perdonarte, pero yo nunca lo haré. Te perdoné la primera vez. Y debes haber confundido mi amor con debilidad de mi parte, pero no una segunda vez. Millie. Ahora no hay nada que salvar. Sabía que mentía cuando continuaba. No hay nada que salvar. Destruiste todo lo que teníamos, incluidos nuestros planes de pasar el resto de nuestros días juntos. Solo desperdiciaste 40 años.
Qué buen trato, Millie. Intercambiaste 40 maravillosos años por 3 días de traición. Solo recuerda, Millie, que no fui yo quien pensó que estaba bien mentir y engañar. Millie. Sé que te fuiste esperando algo de diversión. Estaba tan equivocado. Prometiste que no te tocarían nuevamente. Oh, antes de colgar, ¿sabías que Eric y Theo están casados y tienen hijos? Antes de colgar, la escuché gritar. Oh, no, mi teléfono seguía sonando, y sabía que lo respondería de nuevo pronto. La casa estaba en la oscuridad, excepto por las luces de seguridad que se encendían. Cuando el taxi llegó a la casa y Millie salió, caminando hacia la puerta. Por suerte para ella, había un taxi esperando. Intentó usar todas sus llaves varias veces antes de darse cuenta de que estaba cerrada por fuera. Llamó a la puerta y comenzó a llorar de nuevo, rogando perdón. Estaba seguro de que todos los vecinos se despertaron y escucharon sus súplicas. Fue tan difícil, pero no respondí. Oí a Donna llamarla, y ella volvió al taxi. Debe haber pensado que podría quedarse con ella. Dejé que el teléfono sonara unos minutos más para que pudieran llegar al lugar del incendio de ayer. Revisé el tiempo de viaje por la mañana, luego respondí de nuevo. Donna estaba realmente molesta y maldiciendo como una costurera. En el fondo, Millie seguía llorando, diciendo que ahora no tenían a dónde ir, ya que el apartamento de Donna había sido completamente destruido por el incendio. No estaba seguro de qué esperaba. Cuando preguntó si ella y Donna podían pasar la noche en nuestra casa, solo me reí y colgué. El taxi regresó no mucho después y descargaron sus maletas. Para entonces ya había apagado las luces de seguridad, por lo que estaban en penumbra. Después de que se fue el taxi, fue cuando Millie vio las bolsas de basura llenas de sus pertenencias alineadas en la calle. Llamó a la puerta y empezó a llorar ruidosamente otra vez. Si pensaba que esto era toda su condena, estaba muy equivocada. Vicky sabía que esto iba a pasar. Me advirtió sobre cómo sería Millie. Oyó a Millie llorar y le habló a través de la cerca. Ya sabía lo que Millie había hecho, pero evidentemente sentía lástima por ella. En ese momento no estaba seguro de por qué, pero lo descubrí después. Escuché a Millie explicando que había estado fuera durante el fin de semana con una amiga. Y ahora la estaba echando. No podía creer que aún no pudiera decir la verdad. Oí a Vicky decirle a Millie que ella y su amiga podían quedarse hasta el viernes. Pero luego su familia vendría para el fin de semana. Millie y Donna le dieron las gracias y arrastraron sus maletas hacia su casa. Al menos ahora todos podrían dormir. Sí podían. Por supuesto. Nuestra esposa abandonada visitó la clínica temprano el viernes por la mañana. Y parecía muy alterada cuando le dijeron que tenía un caso grave de gonorrea. Dijo que había tenido relaciones sexuales con Eric y Theo. Y después de revisar su diario, le dio a la recepcionista sus nombres completos y direcciones de trabajo. Si todo va según lo planeado, recibirán sus cartas el martes por la mañana en su primer día de trabajo. Con el requerimiento de hacerse pruebas inmediatamente. Y comenzar tratamiento en una clínica local de ETS. Nunca me volveré a quejar del servicio postal. Tanto Eric como Theo recibieron cartas el martes, como esperábamos. Y tenían esas cartas cuando fueron llevados al hospital esa noche. El personal del hospital se dio cuenta inmediatamente de que necesitaban tratamiento adicional. Nuestra esposa abandonada estaba a punto de comenzar sus vacaciones. Usando mi dinero mientras tomaba sus medicamentos. Llamé al trabajo y me tomé una semana libre. En caso de que Millie y Donna decidieran intentar entrar en la casa. Vicky me dijo que Donna pensaba que yo era un bastardo vengativo. Y me culpaba por quemar su trabajo y apartamento. Vicky me defendió y explicó que yo estaba con ella todo el domingo hasta tarde en la noche. Millie se volvió muy callada, dándose cuenta de que nunca habría perdón. Y que su amiga y ex vecina, Vicky, ya había comenzado a coquetear conmigo.
Eric y Theo visitaron la clínica tan pronto como pudieron. En la mañana de la notificación, estaban en pánico sobre cómo contarle a sus esposas. Y necesitaban saber con seguridad si estaban infectados. Para el mediodía, las cartas estaban en camino hacia Millie y Donna. De alguna manera, las cartas para sus esposas fueron enviadas a mi abogado por error. Es asombroso lo que se puede hacer por poco dinero. Sabía que las cartas estaban llegando. Así que el martes por la mañana, le sugerí a Vicky que el correo de Millie y Donna fuera redirigido a su casa durante la semana. Como no quería tener nada que ver con ellas, sabía que la policía pronto descubriría dónde estaba Donna. Cuando nuestra incendiaria se quejó de que había roto el acuerdo. El miércoles resultó ser un día muy malo para Millie y Donna. Vicky me dijo que estaban en shock y ambas lloraron. Cuando recibieron cartas exigiendo que fueran a una clínica de ETS y se hicieran pruebas de gonorrea. Como ambas no tenían coches, Vicky se ofreció a llevarlas, pero necesitaba gasolina en el camino, y Millie quería pagarle para agradecerle por su hospitalidad. La seguía a una distancia prudente. Y vi a Millie regresar al coche, llorando. Y luego Donna salió y pagó. Vicky fue una gran fuente de información. Y más tarde me dijo que Millie estaba sorprendida al darse cuenta de que la había cortado completamente de dinero y tarjetas de crédito. Y que ahora tenía que depender de otros para todo. Todavía estaba en negación y seguía diciéndole a Vicky que estaba segura de que yo la recibiría de nuevo pronto y que encontraría una manera de devolver el favor. Quizás me conocía demasiado bien. Esperé lo suficiente para tomar unas fotos geniales de Millie entrando a la clínica de ETS. Tenía fotos aún mejores de ella saliendo de nuevo, llorando. Me sentía mucho mejor el jueves, cuando recibí una llamada de mi investigador privado, que dijo que su hermano había hablado con un investigador de la compañía de seguros en el lugar del incendio el miércoles. Le dio su número de teléfono celular y dijo que si la compañía podía llegar a un acuerdo, él testificaría y le diría quién lo contrató para iniciar el incendio. Se quejaba de que no le habían pagado como se prometió, y ahora se negaban a siquiera reconocerlo. La compañía estaba más que dispuesta a negociar un acuerdo con el DA. Si podían obtener una condena y no tener que pagar el seguro. Al final, su hermano se declaró culpable de ambos cargos de incendio. Y recibió la mitad de la sentencia que pensaba recibir solo por el primer incendio. El bono para él fue que sus honorarios legales fueron pagados por la compañía de seguros. Y todavía le quedaba el dinero que le di. Mostró a la policía los mensajes de texto en su teléfono. Y organizaron que él viniera para un desfile de identificación. Una vez que encontraron a Donna y verificaron que había recibido los mensajes, ya tenían su declaración firmada. Esperaba que esto sucediera hoy, gracias al servicio postal redirigido. Me preguntó si había leído el periódico de la mañana. Pregunté por qué, y me contó una triste historia que había leído en la portada. Sobre dos empresarios, buenos amigos de un pueblo cercano, que regresaban a casa del trabajo tarde una noche cuando fueron atacados. Brutalmente golpeados y luego robados tarde en la noche del martes. Fue un ataque muy brutal y cobarde. Y ambos hombres ahora estaban en el hospital y se esperaba que permanecieran allí por mucho tiempo. Discutimos lo triste que es que en la sociedad moderna ya no sea posible caminar con seguridad por la noche. Una vez hecho esto, corrí a comprar un periódico y luego llamé a Vicky y le pedí que se reuniera lo antes posible. Le entregué el periódico y hablé brevemente sobre Karma. Luego le pedí que lo dejara donde Donna y Millie pudieran encontrarlo. Le dije que esos dos hombres eran sus novios. Me preguntó si estaba involucrado, y le recordé que había tomado café con ella el martes por la noche cuando se suponía que debía ocurrir. En cualquier caso, era una ciudad diferente. No estaba seguro de si creía que yo estaba involucrado de alguna manera. A última hora del jueves, mi investigador privado me llamó de nuevo, diciendo que su amigo, un investigador privado,
le había dicho que el hospital estaba en completo caos. Eric y Theo recibieron citaciones por sus roles en el adulterio con mi esposa. Los papeles decían que estaban siendo demandados. Y en ese mismo momento, él entregó a cada esposa un sobre Manila. No nos sorprendió escuchar que Eric y Theo estaban en la misma habitación. Eso solo hizo las cosas más fáciles para nosotros. Su informante le informó que el suegro de Eric también estaba allí. Y acababa de decirles que sus trabajos estaban asegurados. Y que los estarían esperando cuando estuvieran listos para trabajar. Y que el seguro de salud de la compañía cubriría todos los gastos. Los papeles fueron firmados y enviados cuando se abrieron los sobres. Al principio hubo silencio mientras se asentaba el shock. Pero luego hubo mucho griterío y voces de las esposas. Las fotografías eran bastante malas, pero infectarlas con gonorrea que contrajeron de alguna fulana fue demasiado. Todavía estaban empleados cuando fueron hospitalizados, así que el seguro de salud habría cubierto los costos. El suegro de Eric invocó una cláusula moral en sus contratos. Y los despidió a ambos antes de irse con su hija. Para la tarde, ambos fueron nuevamente convocados a sus camas de hospital. Esta vez para el divorcio. Ahora estaban realmente jodidos, especialmente Eric. Firmó el acuerdo prenupcial. Y se quedó con nada más que una compensación. Y yo estaba detrás de todo eso. Me reí cuando Vicky me dijo más tarde que Millie tomó el periódico. Y comenzó a gritar. Ella y Donna llegaron corriendo asustadas de que algo terrible había sucedido. Resultó que estaba tan alterada que no podía hablar. Pero les mostró un artículo del periódico. Sobre 2 empresarios casados. Había fotos anteriores de ellos, por lo que no había duda. Luego Millie y Donna se miraron entre sí. Y luego, por la ventana, mientras cortaba el césped. Donna se volvió hacia Millie y preguntó, ¿no podría Ben ser responsable de esto? Se veía realmente enojado. La noche del lunes, cuando te entregaron la citación. Y mi trabajo y apartamento se quemaron. Y ahora esto. Vicky dijo que salió en mi defensa y les dijo que todo era una coincidencia. Como yo estaba con ella cuando ocurrió. Millie no dijo nada y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Empezaba a temer que ella había causado todo esto. Poco sabía ella que aún había más por venir. Un coche de policía que avanzaba lentamente por la calle llamó mi atención, así que detuve el cortacésped. El coche se detuvo frente a la casa de Vicky. Y 2 policías y una policía bajaron y caminaron hacia la puerta. Escuché a Donna gritar y a Millie llorar de nuevo. Observé con gran placer cómo Donna fue esposada, metida en el asiento trasero de un coche de policía y llevada lejos. Sabía que ella sería identificada en una rueda de reconocimiento y que no volvería a casa esa noche. Y me preguntaba si sería capaz de pagar la fianza. Ella estaba empezando a pagar por su papel en mi sufrimiento. Sabía que estaría allí cuando ella fuera sentenciada. Justo cuando Millie pensaba que su vida no podía empeorar, Vicky le recordó que lo adivinaría pronto y que tendría que mudarse al día siguiente. Pasó 1 hora antes de que pudiera hacer la llamada sin estallar en lágrimas nuevamente. Al menos, Vicky ofreció dejar que guardara todas sus cosas en su garaje hasta que encontrara un lugar donde vivir. Millie ahora solo tenía a sus amigos de la iglesia. Bueno, por ahora, ya no tenía familia. En la mañana del viernes, Vicky llevó a Millie y varias bolsas de ropa que necesitaba a la casa de una amiga de la iglesia. Vicky y yo no volvimos a ver a Millie hasta el juicio de Donna 2 meses después. Supimos que Donna no pudo pagar la fianza y estuvo bajo custodia todo el tiempo y nos sorprendió ver a Millie en la corte, al ver a su buena amiga ir a prisión. Nos tomó unos minutos darnos cuenta de que era ella, ya que había cambiado mucho durante ese tiempo. Se sentaba allí con un vestido viejo y mal ajustado y se veía descuidada y terrible. Había perdido mucho peso, su cabello estaba en un desastre y sus raíces grises eran claramente visibles.
Vicky sabía que me sentía culpable por ser un verdadero bastardo al poner una foto en el tablón de anuncios de la iglesia de Millie saliendo de la clínica de ETS y otra de ella teniendo relaciones sexuales con Eric y Theo, con el letrero, ¿puedes confiar en esta mujer al lado de tu esposo? No aprendió nada. Solo necesitaba dejar de enojar a todos sus amigos y decirle a todo el mundo que yo era el culpable de nuestro divorcio. Solo hice esto para detener las llamadas abusivas de sus amigos solo porque la eché por ir a una fiesta de soltera. Las llamadas se detuvieron el domingo, y perdí el rastro de Millie cuando sus amigos en la iglesia hicieron lo típico y muy poco cristiano al negarse a perdonarla. Le entregué a Vicky $500. Eso era todo lo que tenía en ese momento. Y ella los llevó a Millie, diciendo que eran de mi parte. Vicky habló en voz baja con ella durante unos minutos hasta que el juez entró en la sala y luego volvió a mí. Millie no nos vio sentados detrás de ella, ya que llegamos después de ella. Y vio a Vicky volver a su asiento junto a mí y me vio mirándola. Asentí con la cabeza y ella bajó la cabeza en señal de vergüenza. Sabía que finalmente había aprendido su lección y pensaba que ya había superado el dolor. El incendiario fue el testigo más confiable y convenció al jurado, hizo bien su papel y recibió solo una corta condena gracias a un acuerdo de culpabilidad. Cuando fue juzgado anteriormente, la defensa de Donna no tuvo respuesta a su testimonio convincente y fue encontrada culpable. Vi a Donna mirar a Millie mientras el juez leía el veredicto. Y luego me vio a mí. Y sonreí y asentí con la cabeza, diciendo un sí silencioso. Donna estalló en lágrimas, dándose cuenta de que lo que le estaba pasando era mi venganza por la destrucción de mi matrimonio. Empezó a gritar que era inocente y que había sido incriminada y pronto fue sacada de la sala. Tuvo suerte y solo recibió 5 años. 2 meses después, mi divorcio se finalizó, y realmente creía que Millie pensaba que estaba blufando y estaba segura hasta el último momento de que la volvería a aceptar. El tribunal me ordenó pagarle a Millie la mitad de nuestros ahorros en el momento en que presentamos los papeles de divorcio, lo cual estaba bien para mí ya que la mayor parte de nuestros ahorros se había gastado en venganza. Incluso preparé dinero en un sobre para darle a través de mi abogado antes de salir de la corte. La casa era mía antes de conocer y casarme con Millie, así que aún la tengo. Eric y Theo seguían en rehabilitación, pero accedieron a un acuerdo extrajudicial conmigo para evitar más costos y posibles daños. No sabían quién los golpeó y no querían correr riesgos. De todos modos, ya no estarán cazando mujeres. Puede que hayamos hecho un servicio público al deshacernos de 2 depredadores. Para entonces, Vicky y yo nos veíamos todas las noches. Ninguno de nosotros estaba solo. Nuestras noches estaban llenas de afecto y amor. Ella prácticamente se mudó conmigo. Su familia me aceptó rápidamente como un nuevo compañero, y actuamos como jóvenes enamorados a veces. Vicky estaba dispuesta a aceptar que, en el fondo, aún amaba a Millie, pero sabía que este sentimiento se desvanecía cada día. Sabía que ella también extrañaba a su esposo y todavía lo amaba, así que estábamos dispuestos a soportarlo. Nos teníamos el uno al otro y no nos sentíamos solos. Vicky corría cada mañana y me despertaba para ver si quería acompañarla. Lo intenté una vez y le dije que estaba tratando de matarme. Después de eso, dejé de correr, pero siempre preparaba el desayuno para su regreso. Una mañana, alrededor de 3 meses después de mi divorcio, ella no regresó de su carrera. Esperé y esperé mientras nuestro desayuno se enfriaba cuando escuché varias sirenas romper el silencio y detenerse a aproximadamente 1 milla de distancia. Por supuesto, esto no podía ser cierto, pero sabía que algo estaba terriblemente mal ya que nunca llegaba tarde y por las mañanas se podía poner un reloj según ella. Corrí al coche y conduje como loco para buscar ambulancias, sabiendo en el fondo que podría llevarme a Vicky. Un policía me detuvo. Vi un accidente en la intersección más adelante. Los bomberos y paramédicos trabajaban cerca de una gran furgoneta volcada en la acera. Dejé mi coche allí y le entregué las llaves al policía mientras corría past él. Creo que sabía por qué corría porque mordió su labio y bajó la cabeza.
Me abrí paso a través de la multitud de espectadores que se había reunido para ver qué había pasado. Y de repente vi a Vicky tirada en el suelo frente a mí. Había sido atropellada por una furgoneta y lanzada, y cuando se volcó, quedó atrapada debajo de ella. El otro coche estaba al otro lado de la carretera. Vi sangre por todas partes y supe que estaba sangrando mucho. Oí decir que estaban esperando una grúa móvil para levantar la furgoneta. Miré a uno de los paramédicos que estaba trabajando en ella. Ella pronunció mi nombre. Cuando me vio allí, él simplemente mordió su labio y sacudió lentamente la cabeza. Me desplomé en el suelo junto a ella y, mientras me agachaba para estar cerca, coloqué mi mano debajo de su cabeza. La sostuve y le dije, te amo y voy a hacerte una mujer honesta. ¿Te casarás conmigo, Vicky? Ella debía saber que se estaba muriendo y, con gran dificultad, dijo, ven, eso sería bigamia, porque mi esposo me está esperando. Estaré con él de nuevo pronto. Lloré mientras ella susurraba, por favor, perdóname. He sido tan egoísta todos estos meses, manteniéndote solo para mí. Tengo que irme. Tienes que prometerme que encontrarás a Millie y te ocuparás de ella por mí. Ella realmente te amaba más que a nadie y aún te ama. No tiene a nadie. Y me encontré con ella en secreto cada semana en la ciudad y le daba dinero. Y me admitió que finalmente se dio cuenta de que fue estúpida al escuchar a Donna. Ella fue sincera. Lamenta lo que hizo y estaba segura de que fortalecería tu matrimonio. Al final, se dio cuenta de cuánto sufriste y estaba llena de remordimiento. Yo. Vicky, no hay nada que perdonar. Tienes mi promesa. Te amo. Luego sonrió ligeramente y cerró los ojos. Y cuando ves en sus labios, dejó de respirar. No estaba en su testamento, pero estaba bien. Y aunque ya estábamos viviendo como pareja de hecho, no lo impugnamos. Nunca cambiamos nuestros testamentos. De todos modos, ahora estaba con el hombre que realmente amaba. Su familia fue amable conmigo e incluyó en la celebración de su vida. A través de su familia, supe por qué se sentía así acerca de Millie. Hizo algo similar a su esposo muchos años atrás, pero superaron todo el dolor y el resentimiento. Extrañamente, para ellos, eso hizo que su matrimonio fuera más fuerte. Después de que se fue toda la ira, tomé un permiso por razones familiares y no salí de la casa durante varios días. Realmente extrañé a Vicky y su risa y me volví sentimental al pensar en sus últimos segundos y lo que me dijo. Sentí un gran vacío en mi corazón y pensé en Millie y cuánto la extrañaba y cuánto extrañaba a Vicky. No estoy seguro por qué o cómo, pero me encontré conduciendo por la ciudad y me detuve en un semáforo. Algo me hizo mirar a la izquierda, y vi a una anciana caminando por la calle. Su caminar me parecía tan familiar, y luego me di cuenta de que era Millie. Había perdido mucho peso. Sus brazos estaban cubiertos de moretones y sus ojos estaban negros. La manga de su viejo vestido estaba rasgada y la gente la evitaba. El semáforo cambió y el coche detrás de mí tocó la bocina. Así que seguí adelante, pero giré a la izquierda en la siguiente calle y la esperé. La vi acercarse, y ella seguía mirando a su alrededor como si tuviera miedo de que la estuvieran siguiendo. Salí del coche y me di cuenta de que no me había visto y fingí chocar con ella en la esquina, pero luego la sostuve para evitar que se cayera ya que estaba muy débil. Cuando cayó, miró hacia arriba y me vio y estalló en lágrimas. Vi que el brillo en sus ojos había desaparecido. Estaba sucia y descuidada, y dudaba que hubiera estado en el refugio para mujeres donde se suponía que debía estar durante varios días. La ayudé a levantarse y la llevé al coche. Ella resistió al principio, pero estaba demasiado débil para detenerme de ponerla en el asiento del pasajero. Luego caminé alrededor del coche y me senté en mi asiento. Me volví y la vi mirándome. Ninguno de los dos dijo nada durante unos minutos. Luego le dije, ¿sabías que Vicky murió? Ella respondió, no. Luego volvió a romper en llanto.
Le sugerí chocolate caliente, sabiendo que era su bebida favorita. Se negó a ir al café conmigo. Creo que estaba demasiado avergonzada. Realmente olía mal. Fui solo y pedí chocolate caliente en vasos para llevar, bocadillos de jamón, queso y tomate, y papas fritas calientes. A ella también le encantaban. Planeaba ir a algún lugar tranquilo para comer con ella, pero cuando llegamos, ya se había comido todo. Tenía hambre. Cuando terminó de comer, se quedó en silencio durante unos minutos. Luego le pregunté qué le había pasado. Ella bajó la cabeza y dijo: «Lo siento mucho por haber contado esas mentiras sobre ti. Los engañé para que te llamaran, con la esperanza de que te sintieras culpable y me aceptaras de nuevo. Pero me salió el tiro por la culata. Nunca pensé que tú harías esto conmigo. No pensé que lo que hice te lastimaría tanto. Aunque todavía te amo, sé que ahora hemos terminado, y merezco todo lo que tienes. Lo hice al adjuntar esas fotos en la iglesia. Siento mucho haber arruinado tu amor y confianza en mí, ¿no? Fui tan egoísta y solo pensaba en mi placer y me convencí de que esto reviviría nuestra relación. Incluso después de tu advertencia, me mantuve en silencio. Este era el arrepentimiento que quería después del crucero». Ella no dijo nada durante unos minutos. Solo me miraba. Luego continuó: «Vicky fue mi única amiga durante mucho tiempo. Me preguntaba por qué no había venido a verme en las últimas semanas y pensé que también la había perdido. Me ayudaba con dinero cada semana y daba todo lo que podía. Nunca pensé que te lastimaría tan profundamente con lo que hice. No entendía hasta que ella me lo dijo. Pensé que solo querías vengarte de lo que hice al divorciarme. Incluso dijo cómo te cambié y lo difícil que era vivir contigo ahora. Me puse triste cuando dijo que ahora estaba contigo. Pero, hasta cierto punto, me alegraba que tuvieras buena compañía y no estuvieras solo sin mí. A menudo pasaba por nuestra casa por la noche para verte de nuevo. Casi cada vez te veía a ti y a ella riendo y hablando mientras se abrazaban. Justo como solíamos hacer. Debería haber sido yo contigo. Todavía no puedo creer que realmente te lastimé tanto. Te amaba más que a nada en el mundo. Y te lastimé tanto. Luego te volví a lastimar y no me di cuenta. No es de extrañar que te hayas divorciado de mí. Cuando todos mis amigos se enteraron de la verdad sobre lo que hice, se negaron a tener algo que ver conmigo. Incluso me dijeron que era tan egoísta y estúpida por hacer lo que hice. Me llevó un tiempo darme cuenta de que tú estabas tratando de detenerme. Ben, lo siento mucho por todo lo que he hecho. Comenzó a hablar sobre lo terrible que se había vuelto su vida. Cómo había sido robada repetidamente. Y cómo le habían robado el dinero del divorcio. La echaron del refugio porque peleó. Y no durmió durante días porque tenía miedo de que la siguieran. Solo nos sentamos en silencio durante un rato. Yo estaba perdido en mis pensamientos. Ella debía haberse sentido segura conmigo. Y se quedó profundamente dormida. Sabía que había una parte de mí que aún la amaba. Y la llevé a casa. La dejé sumergirse en la bañera mientras preparaba la cena para nosotros. Pronto bajó despacio buscándome. Estaba mojada y desnuda. La miré por un momento. Luego ella dijo en voz baja: «Solo quería asegurarme de que todavía estabas aquí». Luego se dio la vuelta y fue a secarse. Y su cabello. La ropa de Vicky todavía le quedaba demasiado grande. Pero era lo mejor que podía ofrecer. En ese momento, claramente no podía usar su ropa antigua que había empacado para su fin de semana. Llevé a casa lo que quedaba en el garaje de Vicky. Terminamos de comer y tuvimos que apurarnos ya que teníamos una cita. Ella entró a la oficina del doctor de mala gana conmigo. Luego me di cuenta de que él iba a la misma iglesia que ella y podía ver fotos de ella mientras él la sentía, examinaba y tomaba muestras de sangre para análisis. Preguntó si estábamos de nuevo juntos, y yo solo me encogí de hombros.
Honestamente, no sabía. En el fondo, probablemente lo sabía. Así que él no dijo nada. No nos dijo nada que no supiéramos y luego dijo que los resultados de la prueba de ETS estarían listos en una semana. Millie se veía atónita y se volvió hacia mí, quejándose. Pero ven, te dije, a nadie. La interrumpí y dije, Millie, es una cuestión de confianza. Ella sabía que había destruido mi confianza en ella y bajó la cabeza. Además, no sabía si estaba tomando sus medicamentos correctamente mientras era tratada por gonorrea, pero no lo dije. Luego agregué, también me haré la prueba porque estuve con Vicky. Vi lágrimas, pero ella no dijo nada. Millie guardó silencio de nuevo, dándose cuenta lentamente de lo que había dicho. Creo que esperaba que yo la aceptara de nuevo incondicionalmente. Ahora se daba cuenta de que tenía un largo camino por recorrer y recordaba lo que Vicky le había dicho sobre mis demonios que ella había desatado y cómo había cambiado. Fuimos a su antiguo peluquero. Afortunadamente, pudieron encontrar tiempo para ella, y hicieron maravillas con su cabello y le quitaron las canas. Comenzó a parecerse más a la antigua Millie. Luego fuimos al centro comercial a comprar ropa. Solo le quedaba la ropa de Vicky en mi armario. No le quedaba bien. No compramos mucho ya que esperaba que Millie aumentara de peso una vez que volviera a comer saludablemente. De regreso a casa, nos sentamos a ver televisión, y fui al sótano a buscar una botella de vino para beber. Mientras esperábamos que la cena se cocinara, encendí mi teléfono y las cámaras de seguridad y elegí un buen vino tinto. Realmente quería confiar en ella nuevamente, pero sabía que sería un camino largo. Estaba seriamente herido. Estábamos sentados en el sofá viendo un DVD juntos, y ella se acurrucó a mí, y pude oírla llorar en silencio. No quería que ella sufriera de nuevo. Mi venganza estaba completa. Quería que ella se quedara, pero no sabía cómo abordarlo. Quizás necesitábamos encontrarnos de nuevo como lo hacíamos hace mucho tiempo. Luego tuve otra idea, y después de un rato dije, Millie, necesito una ama de llaves. No puedo permitirme mucho después de nuestro divorcio. Escuché un sollozo cuando dije la palabra divorcio, luego continué. ¿Podemos intentar que las cosas funcionen de nuevo y ver qué pasa? Está bien. Ella guardó silencio un rato, luego finalmente respondió, ¿dónde dormiré? No lo pensé con antelación, así que decidí responder a la pregunta con otra pregunta. ¿Dónde quieres dormir? Ella ya debió haber tomado una decisión y respondió, con suerte, contigo, si te parece bien, ven. Mis demonios aún estaban sueltos y tenía preocupaciones sobre la CTS. Y respondí, ¿qué tal una habitación de invitados hasta que lleguen los resultados de las pruebas para los dos? ¿Y si los resultados son negativos? ¿Puedes dormir conmigo de nuevo? Ella estaba empezando a darse cuenta de cuánto había cambiado. Como dijo Vicky, se preguntaba si alguna vez podría recuperar mi confianza. O tal vez era como nuestro matrimonio, algo del pasado. Las primeras semanas fueron muy tranquilas mientras comenzábamos el largo viaje de recuperar lo que habíamos perdido. Millie se levantaba muy temprano cada día y me preparaba el desayuno antes de que me fuera al trabajo. Todavía estaba débil, pero parecía hacerse más fuerte cada día mientras limpiaba y pulía todo en la casa que conocía tan bien. Después del divorcio, no se llevó nada. Ella estaba feliz. Regresó a nuestra casa y pudo acurrucarse conmigo mientras veíamos televisión. Sabía que era importante para ella. Lo mejor de todo es que estaba comiendo saludablemente de nuevo cuando llegaba a casa cada día. Me detenía a saludarla, la abrazaba por un momento y luego bajaba al sótano, como lo había hecho durante las semanas previas a ese fin de semana. Estaba obsesionado y tenía que revisarla. En ese momento, no podía hacer otra cosa. Fuimos de nuevo al médico para los resultados de las pruebas y vi cómo se iluminaban los ojos de Millie cuando nos dijeron que estábamos limpios. Millie no podía esperar para volver a nuestra cama y mover la poca ropa que tenía que le quedaba de Vicky's de vuelta a su antiguo armario. Al principio,
Usó uno de los camisones de Vicky, pero yo seguía durmiendo desnudo y me di cuenta de que no podía hacer el amor con ella, así que no lo hice. Pero cada mañana me despertaba para encontrarla desnuda también, presionada contra mí y su mano sobre mí por primera vez en meses. Dormía tranquilo. Su aroma estaba de nuevo en mis almohadas y ella parecía tan agradable, un poco huesuda, pero eso era suficiente. Pronto me di cuenta de que no salía de la casa sola, ni siquiera durante el día. Ella decía que estaba demasiado avergonzada porque todo el mundo sabía lo que había hecho y muchos de sus amigos habían visto esa foto. Fui demasiado meticuloso en mi búsqueda de venganza. ¿Me arrepentí de lo que hice? Quizás. Pero sabía en ese momento que hice lo que tenía que hacer para destruirlos. No podía permitir que ganaran. Además, compensé lo que Silok había sido privado. Estábamos sentados juntos viendo televisión una noche, alrededor de un mes después de que ella regresara a casa, y me di cuenta de que nunca había perdido mi amor por ella. Siempre había estado conmigo. La abracé cariñosamente por primera vez en lo que parecía una eternidad y la atraje hacia mí, y ella me abrazó con fuerza. La escuché llorar en silencio, sabiendo que había superado otro de mis obstáculos. Le dije que realmente la extrañaba y nuestra antigua vida mientras ella estuvo fuera. Luego añadí que me preguntaba si todo había terminado ahora y acepté que podría no ser nunca igual después de lo que había pasado. Ella lloró más fuerte ahora y admitió que desde que ocurrió, había estado esperando y rezando para que volviéramos a estar juntos y que nunca había dejado de amarme. Le expliqué que ambos éramos diferentes ahora después de lo que ella había hecho, y que si teníamos alguna esperanza de una reconciliación significativa, quizás deberíamos considerar ir a consejería matrimonial. Quizás no debía haber mencionado matrimonio porque ella levantó su rostro para besarme en los labios. Solo sacudí la cabeza y me di la vuelta. Sabía que estaba en problemas. Quizás necesitaba ayuda más de lo que ella lo hacía. No pensaba que sufriría tanto, y estaba realmente preocupado. Así que me despegué de sus brazos y le dije que estaba cansado y que me iba a la cama. La luz del dormitorio estaba apagada y yo estaba acostado en la cama tratando de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la veía engañándome una y otra vez. No sé cuándo me quedé dormido, pero otra pesadilla me sobrevino. Me sentí mal por despertarla. Le conté sobre eso. Ella dijo que ya eran las 2 a.m. y que estaba despierta, y que había estado gritándole toda la noche mientras dormía y me había escuchado y lo que decía. Mi cabeza estaba llena de emociones mezcladas. Me levanté de la cama y fui al cuarto de invitados y me tumbé en la cama. Esta mañana, me desperté abrazando a Millie. Tuve que detenerme y pensar por qué estábamos en el cuarto de invitados. Luego recordé lo que había pasado la noche anterior. Me desenredé del abrazo y pronto me metí en la ducha. Mientras me duchaba, reflexioné sobre la noche anterior y supe que necesitaba ayuda para lidiar con mis problemas. Mi sugerencia de asistir a consejería debía ser implementada si queríamos tener un futuro. Besé a Vicky con placer. No podía hacer lo mismo con Millie. Después de su traición. No entendía por qué me sentía así. No le conté a Millie que iba a consejería 2 veces por semana, y ella nunca preguntó por qué llegaba a casa más tarde de lo habitual. Pronto llegó al punto en que el consejero exigió la presencia de Millie en las sesiones, y ambos turnábamos para hablar sobre lo que había pasado. Por supuesto, no podía contar todo sobre el incendio o la paliza, pero disfrutaba contarle al consejero cuánto disfrutaba el dolor que experimentaban los demás. Si Millie se sorprendió de que tomara sus traiciones tan mal, estaba completamente atónita por el grado de odio que sentía hacia todos los involucrados en mi desgracia. Fui franco y le dije frente a Millie que había grabado todas sus llamadas telefónicas. Y sabía de antemano sobre todos sus engaños. Le dije cómo esperaba que nuestro amor mutuo la hiciera darse cuenta de lo que se estaba perdiendo. Y no alejarse con ellos. Pero llegué a casa y la casa estaba vacía. Me costó describir mi horror al ver todas las fotos y ver el DVD de la mujer que amaba, actuando de maneras que nunca la había visto antes,
permitiendo que hicieran cosas que ella había dicho que no podíamos hacer. Y como aún veía visiones de lo que hizo. Finalmente, miré a Millie y la vi llorando. Y ella dijo con dificultad, ¿viste todo lo que hice? Respondí, absolutamente todo, Millie. Había cámaras en cada habitación del chalet. Millie luego respondió, incluso cuando te entregaron los documentos, esperaba que fueran solo las fotos que viste. Luego rogué para que nunca supieras lo que hice. Y pensé que solo tenías esas pocas fotos que he visto. Pero tienes mucho peor, ¿no? Tenía miedo de intentar decir algo por temor a desmoronarme. Así que solo asentí. El consejero levantó la vista y preguntó, «¿Todavía pareces tan amargado por todo lo que pasó, Ben? ¿Por qué la invitaste de nuevo a tu vida? Aún pareces tan desagradecido a veces». Respondí de la única manera que podía. Su infidelidad me costó mi esposa. ¿Cómo debería sentirme al respecto? Parte de mí nunca dejó de amarla. Los otros 3 pagaron un precio enorme por lo que hicieron. Pero lo que pagaron no fue suficiente, realmente. Pero también Millie. Todos sufrimos. Incluso yo sufrí de diferentes maneras. Perdimos nuestro matrimonio, todos sus amigos. Y además de eso, ella terminó en un infierno viviente por quién sabe cuántos meses. Quiero aprender a confiar en ella nuevamente y amarla completamente. Conocer a la nueva Millie hasta que esté seguro de que nunca volverá a hacer algo así. Tal vez algún día, quién sabe qué pasará si tenemos suerte. Continuó, pero si aún la amabas, ¿por qué te divorciaste de Millie y la hiciste sufrir? ¿Tuviste algo que ver con lo que le pasó a los otros 3? Me pregunté de dónde venía esta persona y me levanté diciendo, me divorcié de ella porque me traicionó. Traicionó mi confianza y mi amor y me lastimó como nadie lo había hecho antes. Traté de advertirle y ella no me dejó otra opción. De todos modos. ¿Cómo podría entender cuánto la amaba si no hacía nada y dejaba que se salieran con la suya? Pensé que sí, ella creía honestamente que algo. ¿Qué está haciendo bien? ¿Cómo aceptará alguna vez que estuvo mal? Terminé por hoy, doctor. ¿Estás feliz ahora? Estaré en el coche esperando a que termines, Millie. Volveremos la próxima semana según lo programado. ¿O preguntaste si era responsable de lo que le pasó a los otros 3? Bueno, digamos que por sus acciones ellos fueron responsables de lo que les pasó. Tal vez sabía que esto les iba a pasar y podría haberlo detenido, pero elegí no hacerlo porque quería que todos sufrieran, que sintieran el mismo dolor que yo. O peor. Millie solo se quedó allí con la boca abierta, dándose cuenta de que había destruido a los otros 3 debido al dolor que estaba sintiendo. Salí con mis demonios que acababa de alimentar. Pasé la siguiente hora solo con Millie mientras yo esperaba en el estacionamiento. Sabía que podían verme desde su ventana cuando ella salió, ella dijo que quería verme antes de que me fuera. Así que, por curiosidad, volví solo para ver qué quería. Mientras Millie se sentaba en el cardinal, él se disculpó por sus palabras. Me dijo que ya sabía lo que iba a decir en nuestras sesiones anteriores, pero quería que Millie lo escuchara de primera mano, para darle una idea de lo que había causado y cuánto sus acciones me habían afectado para que pudiera comenzar a ayudarla. Nos reunimos con él todas las semanas durante varios meses y discutimos muchos temas. Pero aún no podía besarla recordando lo que había hecho. Empezamos a hacer largos viajes de fin de semana a lugares donde nadie nos conocía para que ella se sintiera más cómoda y para sacarla de la casa. Siempre parábamos en restaurantes que estaban lejos de casa. A medida que los días se acortaban, empezamos a quedarnos en hoteles durante la noche. Y siempre tuvimos un gran sexo cuando lo hacíamos. Millie ganó peso y comenzó a parecerse a la vieja Millie. Excepto que ahora es mucho mayor. Pero al menos parte del brillo ha regresado. Mi enojo desapareció lentamente con cada día que pasaba, y comenzamos a abrazarnos y tocarnos como lo habíamos hecho durante mucho tiempo. Esos toques y abrazos significaban mucho para ambos.
Una noche, después de hacer el amor, la besé tiernamente en la mejilla. Y luego, sin pensarlo, la besé en los labios y ella me abrazó. Ella entendió inmediatamente el significado de esto. Y comenzó a sollozar en silencio, mientras simplemente nos abrazábamos. Y yacíamos entrelazados en los brazos del otro. Un domingo, sonó el timbre. Abrí la puerta ya que nuestros únicos visitantes ahora eran mormones o adventistas del séptimo día. Tratando de salvar nuestras almas. Siempre era cortés y hablaba con ellos unos minutos. Ellos creían en lo que estaban haciendo y no hacían daño a nadie. Imaginen mi sorpresa cuando abrí la puerta y vi a amigos del pasado antes de nuestro divorcio. Los conocimos a través de la iglesia de Millie y nos llevamos muy bien de inmediato. No los había visto desde que la encerré. Probablemente podría haber mantenido la amistad, pero no lo hice. Así que no podía quejarme de que tampoco vinieran a verme. Los invité a pasar y todos nos quedamos allí tratando de pensar qué decir. Durante unos minutos. Antes de que los invitara a sentarse en la sala de estar. Mientras Millie y yo preparábamos café. Los escuché susurrando. Ella se sentía incómoda y quería irse. Él quería restablecer nuestra amistad. Nos sentamos y comenzamos a hablar sobre los viejos tiempos que pasamos juntos. Luego finalmente admitieron que habían escuchado de amigos de la iglesia que estábamos viviendo juntos nuevamente. Y decidieron pasar a ver cómo estábamos. Noté que su esposa estaba nerviosa. Luego, finalmente preguntó directamente si nos íbamos a casar de nuevo. Millie miró hacia abajo y yo simplemente dije que no. Quizás fue un poco insistente de su parte, pero preguntaron si teníamos tales planes. Sorprendí a Millie diciendo que lo había pensado, pero no sabía si ella querría. Considerando que todavía tengo algunos obstáculos que superar. Los ojos de Millie se abrieron de par en par y estalló en una sonrisa. Saltando a mi cuello y rompiendo en llanto. Los tres lo tomamos como un sí. Y nuestros amigos entendieron el significado del momento. Y se unieron a nosotros en una pequeña celebración. Hablamos durante mucho tiempo, tomamos unas copas. Y descubrimos que querían vernos cuando comenzó todo el problema. Pero no sabían cómo seguir siendo amigos con ambos lados. Tan típico en estas situaciones. Por eso no nos vieron. Como su visita resultó ser la razón de la propuesta. Le pedí que fuera mi padrino de bodas, y ella sería la dama de honor de Millie. Llamamos al sacerdote de nuestra antigua iglesia. Que se alegró mucho de escuchar de nosotros. Y arregló una fecha adecuada para una boda tranquila. Nos sorprendió cuando toda la congregación apareció inesperadamente el día de nuestra boda. Afortunadamente, todos trajeron comida con ellos. Para ayudar a celebrar nuestra segunda oportunidad en el amor. Fue un gran día. Así que no dije nada sobre la hipocresía de aquellos que se unieron a nosotros. La terapia continuó para ambos, y finalmente comenzamos a salir a restaurantes y clubes locales. Después de que Millie aceptó el hecho de que la gente nunca olvidaría lo que pasó. De alguna manera siempre terminábamos con personas que nos conocían antes del divorcio. Los veía susurrar en voz baja y mirarnos, probablemente preguntándose por qué estábamos volviendo a estar juntos después de todo lo que ella había hecho. Si me hubieran preguntado, les habría dicho lo que finalmente entendí. Donna tenía razón cuando dijo que estaría perdido sin Millie. Después de 40 años de matrimonio. ¿Quién no lo estaría? Lo que no tuvo en cuenta fue mi deseo de venganza. Impulsado por mi enojo y los demonios que desataron. La pobre Vicky no tuvo opción cuando perdió a su esposo. Murió inesperadamente antes que ella. Y podría haber vivido el resto de su vida como mujer soltera. Vivió sola hasta que, afortunadamente para ella, Millie cometió su error. No pensé que podría reemplazar a ninguna de las mujeres que tuve en mi vida. Amaba a ambas. Tenía una opción, y no quería estar solo a mi edad. Como si a alguien le interesara siquiera.
La vieja Millie pagó el precio completo por sus errores y estupidez, y se fue para siempre. Llegué a conocer a la nueva Millie. Y cuando sentí que la conocía lo suficientemente bien, quise que volviera a ser parte de mi vida y me casé con ella. Se volvió mucho más atenta y trató de complacerme de cualquier manera. Por supuesto, todavía tenía mis problemas, pero parecían desaparecer lentamente a medida que mis demonios que mi primera esposa había desatado se encerraban nuevamente. La terapia ha ayudado a ambos enormemente. Millie aprendió a vivir sin algunos de los placeres que solía dar por sentados cuando hacíamos el amor. Sé que ahora estoy tan cerca de romper la barrera final. Tal vez con la llegada de la Navidad, haga un gran esfuerzo y haga el amor con mi nueva esposa completamente, como debería. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe. Y continúa escuchando la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente.